bastante atrasado, creo que lo han pasado lindo. Gracias. El día no acompañó mucho, pero bueno, digamos, es su día, así que espero que lo hayan disfrutado. Bueno, vamos a esperar un ratito y ahí comenzamos, ¿sí? Unos 5 minutitos, a ver si se suma más gente y ya comenzamos. Hoy terminamos con la unidad 6, la especificación de requerimientos. Hoy vamos a hablar de el documento de especificación de requerimientos. Voy a poner a grabar. Bien. Entonces, ya hemos hablado mucho de lo que es la especificación de requerimientos, que es el momento en el que nosotros, a partir de la información, del conocimiento que obtenemos de la licitación de requerimientos, realizamos un análisis y procedemos a escribir esos requerimientos. Esa escritura de requerimientos puede ser muy variada, ¿sí? En términos de la técnica que uno utilice para la especificación de requerimientos, pero en definitiva, lo que nos tiene que quedar claro es que aquí lo que vamos a hacer es escribir, y vamos a documentar, y vamos a generar un documento con esta información, con esta especificación de requerimientos, con, en nuestro caso, los casos de uso que hayamos escrito, los requerimientos, las descripciones, los prototipos de interfaz y otra información que es necesaria, que es importante para la construcción del software y que lo que nos va a permitir este documento de especificación de requerimientos es justamente compilar toda esta información que muchas veces puede estar dando vueltas, ¿sí? En distintos actores, en distintos documentos, entonces nos va a permitir unificar. De tal manera que cada vez que nosotros tengamos que determinar algún aspecto de la construcción del software, podamos trabajar sobre este documento de especificación de requerimientos. Entonces, una de las salidas o la salida del proceso de especificación de requerimientos es la ERS, ¿sí? Así la van a escuchar en muchos lugares. La especificación de requerimiento de software es un documento. Es un documento como tal, se construye por parte de los analistas, por parte de los desarrolladores, con mayor o menor participación de los clientes, de los usuarios, de los stakeholders, pero en definitiva es un contrato. Es un contrato que nos establece qué va a hacer el sistema, qué va a estar por fuera, qué es lo que el sistema va a dejar de lado, qué aspectos tecnológicos, por ejemplo, hay que tener en cuenta, qué limitaciones del producto y demás elementos que son necesarios que estén definidos para poder construir un software de calidad y que responda a las necesidades de ese cliente. Entonces, en este documento, como les decía, nosotros vamos a construir con el resultado de esos modelos que hemos ido construyendo, va a incorporar además otra información, ¿sí? Entonces, el documento de especificación de requerimientos define de manera completa, por supuesto, no podemos definir los requerimientos a la mitad, tiene que ser preciso y verificable, y ya vamos a ver esto que sea verificable, pero tenemos que asegurarnos de que lo que estamos construyendo sea lo que el cliente desea, ¿sí? Y de tal manera que esté lo suficientemente bien especificado para que el software se pueda construir, ¿sí? Se va a poder construir el software, que estamos construyendo el producto correcto. Los requerimientos ya sabemos muy bien, digamos, estas características del sistema. Recuerden cuando hablamos de requerimientos que no estamos hablando solamente de requerimientos funcionales. Cuando hablamos de requerimientos estamos hablando también de aspectos no funcionales que tienen que ver con limitaciones o restricciones que deben considerarse al momento de la construcción del software. Entonces, en este documento, si bien nosotros lo que hemos trabajado fuertemente es la descripción
de requerimientos funcionales, en este documento también se van a incorporar aspectos no funcionales, ¿sí? El documento de la ERS, ¿sí?, describe en forma detallada y completa requisitos esenciales, funciones, por ejemplo, diseños, restricciones, ¿ven? Es decir, no solamente vamos a hablar de los requerimientos funcionales, y las interfaces externas del sistema. También en este momento ya necesitamos mencionar o definir cómo se va a relacionar el sistema, si es un sistema autocontenido. ¿Qué quiero decir con autocontenido? Básicamente quiero referenciar que el sistema no se va a relacionar con otros, o si el sistema va a interactuar con otros sistemas, ¿sí? Incluso podemos hablar de aspectos de hardware y de comunicación con otros componentes, ¿sí? Entonces, en este documento, el foco, sí, el centro es la especificación funcional, pero tenemos que tener en cuenta toda otra serie de aspectos. ¿Y a quién, en definitiva, o para qué es que construimos la ERS? En definitiva, para poder comunicar, ¿sí?, a los clientes, a los usuarios, a los analistas y a los diseñadores. Recuerden cuando yo les decía los requerimientos de software, a ver, me los define un cliente, me los define un usuario, con lo cual lo que yo escriba lo tengo que validar. Tengo que ver si eso que yo entendí, que yo hice el análisis, que yo transferí a un documento, es realmente lo que el cliente necesita, ¿sí? Entonces, en ese punto nos va a permitir esa comunicación para decir, bueno, nosotros vamos a construir este software, estás de acuerdo, es lo que necesitas, responde a tus necesidades, quieres hacerle algún tipo de cambio. Entonces, nos permite hablar hacia afuera, ¿sí?, con los clientes. Y hacia adentro nos permite justamente avanzar en el proceso de desarrollo de software. Nos va a permitir comunicarle a los analistas, a los diseñadores, a los desarrolladores. Digo, cuando dice diseñadores estamos hablando ya del diseño del software, la construcción. Nos va a permitir justamente comunicar qué es lo que tiene que hacer el sistema, porque esas personas no estuvieron en la licitación. Esas personas no hablaron con el cliente, ¿sí? Entonces, este documento lo que nos permite es justamente transferir el conocimiento entre los diferentes actores que participan en el desarrollo del software. Nos va a permitir ir y venir con los requerimientos, transmitirlos, que a partir de aquí, por ejemplo, incluso se puedan definir cuáles van a ser las pruebas del sistema. ¿Cómo se prueba un sistema? Y un sistema se prueba básicamente a partir de su definición de requerimientos. Entonces, yo puedo decir, bueno, el comportamiento correcto del sistema me permite cumplir, por ejemplo, el objetivo del caso de uso siguiendo esta serie de pasos, estos 5 pasos. Entonces, yo voy a crear casos de prueba o actividades de prueba que voy a través del ingreso de datos o a través del diferente funcionamiento del sistema, yo tratar de definir, tratar de verificar si lo que se ha construido satisface justamente estos requerimientos que nosotros hemos escrito en el documento. Entonces, también nos permite llegar hasta las actividades de prueba. Y por otra parte, lo que nos va a permitir justamente es controlar la evolución del sistema. Cuando nosotros tenemos los requerimientos definidos en el documento, pueden surgir cambios, pueden surgir modificaciones. El sistema puede evolucionar.
Ya tenemos un sistema funcionando. Una versión X del sistema está funcionando y se construyó en base a una determinada definición de requerimiento, a una determinada versión. Pero ese sistema puede cambiar, puede modificarse, puede evolucionar, pueden venir nuevos requerimientos. Entonces, lo que queda documentado, ¿sí?, en la ERS nos va a permitir evaluar qué modificaciones, de qué manera esos cambios o esas evoluciones pueden llegar a impactar en los requerimientos que ya tenemos definidos. Entonces, este documento lo que nos va a permitir es trabajar, ¿sí?, con requerimientos y poder transmitir, poder justamente hacer circular el conocimiento, tanto de aspectos funcionales como no funcionales. Silvana, respecto a tu pregunta, cuando hablas de, volviendo un poquito atrás, Sí, es que no vos quería me interrumpir. decís, rendimiento, funciones, diseños, restricciones, rendimiento del sistema, capacidad de respuestas, tiempos de respuesta. A eso se refiere, ya lo vamos a ver en detalle, pero el rendimiento tiene que ver con esto, ¿sí? Con la velocidad de respuesta, con la capacidad de respuesta, con la cantidad de transacciones que puede trabajar el sistema en un determinado tiempo. A eso se refiere con esto. Gracias. Entonces, comunicación entre clientes, les decía, como propósito de la ERA, usuarios, analistas y desarrolladores, debe quitarse la mayor cantidad de ambigüedad del documento para que todos podamos entender lo mismo, ¿sí? Entonces, de esa manera, no hay malinterpretación. Es decir, ¿qué quiero decir? No es que yo escribí algo y otra persona entiende algo diferente, ¿sí? Bien. Y esto es importante, poder detectar errores en los requerimientos, en la etapa de requerimientos, disminuye fundamentalmente el costo del error. Y esto es una ecuación simple. Si yo estoy en un proceso en donde tengo etapas como la definición de requerimientos, el diseño, la construcción, la prueba, la implementación, ustedes piensen que a medida que uno avanza en esas etapas, el costo de haber desarrollado un requerimiento es mayor. Ha pasado más tiempo, han participado más personas, he utilizado mayor cantidad de recursos. Si yo identifico un error en la etapa de requerimientos, es más barato que yo me dé cuenta en la etapa de prueba. Porque si yo me doy cuenta de un error, ojo, cuando hablo de error, estoy refiriéndome a diferencias respecto de lo que el cliente necesitaba. Si yo me doy cuenta de ese problema en la etapa de prueba, yo ya utilicé un montón de recursos, tengo que deshacerlo y construir, volver a la etapa de requerimiento y volver a escribir y volver a diseñar, desarrollar y probar, ¿sí? Entonces, el costo, mientras el inconveniente en el requerimiento se identifique más tempranamente, el costo va a ser menor, ¿sí? Nos van a dar, como les decía, soporte a las actividades de prueba, ¿sí? Son la entrada primaria, obviamente, para generar y planear las pruebas. Y, como les decía, controlar la evolución del sistema, ¿sí? Mejoras del sistema, detección de nuevos requerimientos que nos van a llevarnos a preguntar si es algo ya contemplado por el sistema, hay que mirar la ERS, hay que mejorar, ver qué es necesario cambiar, y a partir de allí empezar todo el proceso justamente de definir el requerimiento, diseñarlo, implementarlo. Bien. Fíjense que dice que la ERS es la definición única
única de lo que el software debe hacer. Cuando dice única, si bien esa palabra puede parecer muy dura, lo que nos está diciendo es que todo lo que debe desarrollarse respecto al software debería estar unificado en este documento. No es que vamos a encontrar diferentes documentos que hagan referencia a lo mismo. Todo lo que refiere a los requerimientos y a otros aspectos necesarios para el desarrollo deberían estar, ¿sí?, unificados en un solo documento. Que cuando uno habla de documento, gente, no está hablando necesariamente de un documento físico, ¿no? Uno está hablando de, por ejemplo, alguna vez podría construirse a través de una wiki, podría construirse a través de un determinado software en donde uno entre a una URL y tenga una serie de apartados en donde uno pueda ir, tener un link e ir a ese apartado a partir de allí. Es decir, el hecho es que la información esté compilada y se encuentre accesible a todos aquellos usuarios de la ERS, ¿sí?, y que no tengamos un papelito por acá, un documento por allá, un Word, un Excel. Ah, pero yo esa parte de la especificación la dejé en otro apartado. No. Hagamos que todo esté unificado, ¿sí? Entonces, esto lo que nos va a permitir es justamente trabajar con este control formal del contenido de la ERS. Y de esa manera, si nosotros podemos controlar con cierta formalidad esta ERS, lo que nos dice es, usted va a poder también realizar ese control de la evolución del sistema. Porque si yo tengo que este documento debería acompañar, no solamente la primera versión del sistema, el documento de la ERS debería acompañar a toda la vida del software, de tal manera que siempre esté definido y especificado en algún lugar, escrito, cuáles son los requerimientos, cuáles son las funcionalidades, cuáles son los aspectos que tienen que ver con el diseño del software, que luego van a estar implementados. Pero si nosotros empezamos y decimos, bueno, nos portamos bien la primera vez, hacemos el documento. Bien. Che, viene un cambio. Bueno, primer cambio, ok, queda reflejado, vamos al documento. ¿Era una nueva funcionalidad? Bueno, ok, la agregamos la nueva funcionalidad, queda formalizado en el documento, se implementa y demás. Viene otro cambio, y decimos, ah, pero es un cambio chiquito. No sé si vale la pena todo el esfuerzo de tocar la ERS. Ok. No se toca, pero se hace el cambio, queda todo documentado, supónganse en el código. Ok, bueno. Pero después viene un cambio que se basaba en ese cambio anterior. Ah, bueno, vamos a ver la ERS. Ah, no, pero la ERS está desactualizada. La ERS ya no contiene la especificación de la última versión del software. Ah, entonces, ¿qué pasó? Y, bueno, entonces ahora tengo que tocar la ERS para incorporar lo anterior y ahí empezamos. Y entonces, a veces decimos, ah, bueno, entonces no, listo. Ahora me dedico a hacer todos los cambios en el software. Y perdemos muchas veces información que es de valor. Y muchas veces eso no nos permite controlar, ¿sí?, la evolución en términos de los requerimientos. No podemos saber cuáles son los cambios que se han producido en el software. Hay hoy en día otras técnicas para hacer Software Configuration Management que tienen que ver con, justamente, dejar reflejados esos cambios en el código. Pero muchas veces en el código no puede quedar todo impactado, ¿sí?, en los comentarios del código, digamos. A veces hay cosas que tienen que estar por fuera, ¿no? Entonces, digo, esto de tener escritos los requerimientos nos van a permitir justamente formalizar esta evolución del sistema o estos cambios.
Y por eso es importante también que por mínimo que sea el cambio, quede reflejado en ese documento. Bueno, ¿qué vamos a incluir en una ERS? Bueno, requerimientos que son funcionales y requerimientos no funcionales, ¿sí? ¿Qué no va a incluir una ERS? Requerimientos del proyecto. Y cuando decimos requerimientos del proyecto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente a que no vamos a tener diagramas de Gantt, cronogramas, de qué manera nosotros vamos a, en el tiempo, ir construyendo el software. ¿Sí? La ERS no es una planificación de proyecto. La ERS define qué vamos a construir, cuáles son nuestras restricciones, pero no define etapas de construcción. No define diseños. Es decir, no vamos a incluir en la ERS ningún tipo de diseño de software. No vamos a incluir diagramas referidos al diseño, no vamos a incluir, por ejemplo, lo que tenga que ver con la definición de cómo va a ser la base de datos, ni cómo va a ser la implementación tecnológica propiamente dicha. Lo que sí vamos a decir cuáles son los lineamientos necesarios para ese diseño, pero no vamos a incluir el diseño como tal. La ERS especifica requerimientos de software, ¿sí? Una vez que llega al mano de los diseñadores o a mano de los desarrolladores, este documento no varía, ¿sí? A menos que exista un cambio en un requerimiento, que puede suceder que diga un desarrollador, che, pero esto que vos escribiste acá no va a funcionar, no anda, no es factible. Ok, si no es factible, significa que la funcionalidad va a cambiar, ¿sí? O significa que alguna restricción va a cambiar. Eso sí se debe reflejar en la ERS, porque estamos haciendo un cambio en términos de la definición del software que vamos a hacer. Y tampoco debe incorporar planes de aseguramiento del producto, ¿sí? No debemos incorporar en la ERS cómo vamos a probar, cómo vamos a asegurar la calidad del producto, cómo vamos a validar. Todos esos aspectos no se incluyen en este documento de requerimiento. Bueno, ¿quiénes van a utilizar la ERS? Ya les decía en esto de cuando hablábamos de los propósitos y la comunicación, los clientes del sistema, los usuarios, los administradores o líderes del proyecto, obviamente, es una entrada para el líder del proyecto la definición de requerimientos, porque eso le va a permitir hacer una planificación, le va a permitir justamente entender cuál es la envergadura del proyecto, cuántas personas deben participar, en qué tiempo lo vamos a hacer. ¿Sí? Porque hasta ahora lo que nos hemos ocupado de decir es tenemos que hacer un sistema. Ahora, en términos de la ejecución, la planificación, las personas que van a participar, quiénes van a ser los desarrolladores, qué tareas se van a realizar, en qué orden, todo eso está. Pero para poder hacer justamente todo eso, es que nosotros necesitamos la información de qué software vamos a construir. Entonces, los administradores pueden utilizar la ERS con ese fin. Obviamente los ingenieros de sistema y los analistas funcionales que dicen, se refiere a que hay que entender, ¿sí?, cuál va a ser el sistema que se va a desarrollar para así crear modelos, obviamente, y en definitiva poder llevar adelante esos modelos que después se van a reflejar en código. Entonces, los ingenieros de sistema, los analistas, toman esos requerimientos, los bajan a detalle técnico para que luego los tome un desarrollo. Y los ingenieros de prueba, como les decía, obviamente, como la ERS permite comprobar el sistema, son estos ingenieros de prueba los que toman la información para crear los circuitos de prueba. Y los ingenieros de mantenimiento, obviamente, entendiendo mantenimiento
con lo que una vez implementado el software son las etapas siguientes y necesita entender qué es lo que cubre el sistema, de qué manera se relacionan sus partes y obviamente a partir de allí poder realizar todo ese mantenimiento. En definitiva, la ERS, como ven, atraviesa todo el proyecto, atraviesa a todos los involucrados. Digo, no queda persona, creo que en el desarrollo de software que de una u otra manera no deba interactuar con la ERS. Bien. Características de la ERS, por supuesto, debe ser correcta. Debe responder a las necesidades de los usuarios. Debe ser no ambigua, lo que les decía. Tenemos que evitar justamente que diferentes personas interpreten diferentes cosas cuando leen un requerimiento. Entonces, la eliminación de la ambigüedad nos va a facilitar justamente la construcción de todo. Y una de las cosas, digamos, o a mi entender, digamos, justamente una de las cuestiones que se ha implementado ya de hace un tiempo en el desarrollo del software, justamente tiene que ver con esto de encontrarnos, más allá de que, a ver, vamos a ver situaciones, muchas situaciones en las que tenemos el cliente, el analista, el desarrollador, el que hace la prueba y demás, hablando. Nos encontramos a hablar sobre requerimientos o sobre necesidades. ¿Sí? Entonces, eso se ha hecho, en definitiva, también para evitar la ambigüedad. Que todos estemos hablando al mismo tiempo de un mismo requerimiento hace que nos saquemos las dudas, que lo entendamos correctamente, que podamos preguntar a todos los involucrados sobre diferentes aspectos, y entonces eso hace justamente a la no ambigüedad. Debe ser verificable, es decir, nosotros tenemos que poder asegurarnos de que estamos construyendo el sistema que, por un lado, quiere el cliente y por el otro lado, un sistema que estamos definiendo un sistema que va a ser factible de llevar a la realidad. Consistente, y esto en definitiva nosotros lo hemos hablado cuando hablamos de los modelos, ¿no? Digo, la consistencia tiene que ver con no contradecirnos, con justamente poder, si uno analiza un determinado aspecto, un determinado punto, poder rastrearlo a través del documento y darnos cuenta de que siempre estamos diciendo lo mismo y no nos contradece. Tiene que ser obviamente modificable, tiene que ser rastreable, ver los requerimientos a lo largo del ciclo de vida del software, tenemos que poder indicar dónde se encuentran, dónde se implementaron esos requerimientos, de qué manera, y puede ser clasificada de acuerdo a su importancia y puede ser clasificada de acuerdo a la estabilidad del software que hayamos construido. La ERS, ¿sí?, puede tener un formato preestablecido que surge a partir de un estándar de la IEEE, ¿sí?, la Organización de Ingenieros Electricistas Electrónicos, que genera muchos estándares, ¿sí?, de la misma manera que ISO, de la misma manera que otros organismos, define una serie de lineamientos para diferentes aspectos. En este caso, lo hizo para el software, lo hizo para la escritura de los requerimientos, y lo que planteó es una estructura candidata de la cual nosotros podemos tomar algunos puntos que nos pueden resultarnos útiles, podemos dejar otros de lado, podemos utilizarlos todos. ¿Sí? Claro.
Bien, ¿qué plantea la estructura de la ERS de la IEEE? ¿No? Y en esto, de la estructura, yo se las voy a presentar en términos bastante generales. Después podrán utilizarla a nivel de, seguramente, del trabajo práctico integrado. Pero entiendan que no es el objetivo que ustedes sepan de memoria, punto a punto, cuáles son los ítems de la ERS. Esto es un estándar que luego uno puede adoptar, ¿sí?, para el momento de escribir su requerimiento. En el apartado 1, tiene 4 apartados, tiene la introducción. El apartado 1, la introducción, define el propósito de la ERS, ¿sí?, a quién se dirige. Eso es bastante estándar, pero digamos, decir por qué vamos a escribir la especificación de requerimientos y a quién lo vamos a dirigir, al cliente, al usuario, al desarrollador, bueno. ¿Para qué estamos creando ese documento donde vamos a escribir requerimientos? El ámbito tiene que ver con una definición inicial del software que vamos a construir, en donde uno podría definir en términos de requerimientos globales, probablemente, de qué va a tratar el software que estamos construyendo. Y también allí podemos indicar qué no va a hacer el software, ¿sí? Luego vienen una serie de apartados bastante genéricos, definiciones, siglas, abreviaturas. Esto es un apartado en donde podemos incluir, bueno, si hay una sigla que vamos a utilizar, indicar de qué va esa sigla, si hay alguna definición que nosotros queramos tener, o un tipo glosario, ¿sí? Entonces podemos incluir todo esto que luego nosotros deberíamos referenciar en términos de decir, bueno, cada vez que nosotros ponemos RC, significa que estamos haciendo referencia al responsable de compra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digo, estos son esos aspectos que podemos incluir en este. Luego, referencias. Si vamos a referenciar a algún documento, debemos dejarlo explícito. Esto es, bueno, si queremos utilizar un documento en donde vemos, por ejemplo, cuál es la arquitectura del software, bueno, entonces lo podremos incluir como una referencia, como un anexo para ver a dónde tenemos que ir a buscarlo. Y una visión global, esto es mencionarle al lector qué es lo que está por venir en términos de la lectura de la ERS, ¿sí? Cómo está organizada. Qué es lo que va a partir de acá a incluirse en la ERS. Que también es bastante genérico, digo, ¿no? En esa visión global. Simplemente como una introducción para que decirle al lector qué vamos a desarrollar más adelante. Y en el apartado 2, recuerden que son 4 los apartados, vamos a hablar de la descripción genérica. Perspectiva del producto, ¿sí? Perspectiva del producto, una palabra que por ahí, digo, tiene que ver con cómo esto está traducido al inglés, pero en definitiva es este software que nosotros vamos a construir, ¿se relaciona con otros? ¿Con cuáles? ¿Está aislado o se relaciona con otro software? ¿Se relaciona con hardware? ¿Sí? ¿Se va a relacionar con algún tipo de equipamiento en particular? Bien, no vamos a decir la manera, simplemente lo que estamos tratando de hacerle visualizar al lector es que entienda si es o no un software autocontenido o está relacionado, ¿sí?, con otros sistemas. Y, ojo, no es que cuando nosotros hablamos de la perspectiva del producto o de cualquiera de los ítems de la ERS, sea todo necesariamente textual, ¿no? Digo, pueden incluir gráficos, pueden incluir, digo, la forma de escritura o la técnica que ustedes utilicen, o la herramienta que utilicen para escribir la ERS puede incluir gráficos, puede incluir modelos, puede incluir lo que ustedes deseen. Bien,
Las funciones del producto, ¿sí? Hacemos un resumen de las funciones que va a ejecutar el software. ¿A dónde encontramos, pregunta para ustedes, a dónde en lo que hemos visto hasta el momento podemos encontrar un resumen de las funciones que va a ejecutar el software? El resumen de las funciones, ustedes, ya que ninguno va a responder, digo, lo pueden encontrar, por ejemplo, en lo que son los requerimientos globales. ¿Sí? Exactamente. Los requerimientos globales podemos encontrar un resumen, o en los alcances. ¿Sí? Allí, fundamentalmente, vamos a encontrar esto que estamos diciendo y podemos llegar a incluir algún tipo de diagrama. ¿Sí? Pero esto lo que nos tiene que dar es una primera aproximación al software en términos de qué va a hacer. Hasta podríamos incluir, si queremos, la primera lista de requerimientos detallados. ¿Sí? Esa primera lista que nos va a indicar justamente en ese formato cuáles son las diferentes funciones del sistema. Luego, siguiendo en el ítem 2, vamos a tener las características del usuario, ¿sí? Es decir, ¿cuál va a ser el usuario que va a utilizar este software? ¿Cuáles van a ser las características? Incluso podríamos hablar, hoy en día, recuerden, podríamos hacer software para usar en dispositivos móviles, para todo lo que es un entorno mobile, o podría ser web. Podríamos indicar si tenemos un destinatario específico, genérico, si es... podríamos hablar de cuestiones de edad de los usuarios, si tienen formación en términos de las necesidades que se están planteando o el entorno que nosotros le vamos a proveer. Entonces, todo lo que tenga que ver con la definición justamente de esos usuarios y restricciones, cuando dice restricciones impuestas por los interactores, no es que el usuario nos dice, nosotros queremos el software así. A veces nosotros tenemos que construir un software de acuerdo a determinadas restricciones de los usuarios. Esto es, tenemos que construir un software que permita, por ejemplo, ¿sí?, a cualquier persona, sea incluyendo, por ejemplo, no videntes, ¿sí?, la interacción con el software. ¿Sí? Entonces, eso es una restricción en términos de que nosotros tenemos que adaptar el software. ¿Sí? O necesitamos que sea un software que en no más de 3 pasos permita, por ejemplo, no sé, a personas, a adultos mayores, ¿sí?, interactuar con una interfaz en el banco. Bueno, tenemos una restricción que parte fundamentalmente de los usuarios que van a utilizar el sistema. Entonces, esto es lo que vamos a indicar en el punto 2.3. En el punto 2.4, limitaciones generales, son restricciones para el desarrollador. Podemos hablar aquí de límites, ¿sí?, para diseñar el sistema. Y estos son, por ejemplo, políticas regulatorias. Si usted tiene que trabajar emitiendo facturas, debe indicar, por ejemplo, cuál es la ley, cómo se deben emitir las facturas electrónicas o la factura, o si emite un ticket, cómo debe ser el formato del ticket. Todos estos aspectos deben estar indicados. Eso que antes solamente se enunciaba, aquí se puede detallar un poco más. Limitaciones de hardware, y vamos a trabajar en una red con determinadas características, o vamos a trabajar, los clientes deben ser livianos, es decir, porque van a ser pantallas táctiles que estén instaladas en un monolito, entonces solamente tenemos una limitación en términos del procesamiento. Bueno, aspectos relacionados con el hardware,
interfaces con otras aplicaciones, si vamos a tener, de qué manera o con qué tecnología, por ejemplo, se podría especificar cuáles van a ser esas interfaces. Voy a utilizar un web service, un JSON, voy a utilizar un API REST. Bueno, en definitiva, de qué manera puedo llegar a conectarme con otro software. Si voy a tener operaciones que van a ejecutarse en paralelo, la concurrencia, ¿sí? Si el software debe tener funciones de auditoría, esto es, fíjense que nosotros nunca dijimos cuando escribíamos los casos de uso, pero podría existir por debajo de la ejecución del software, por debajo me refiero a ejecutándose permanentemente, cuestiones de auditoría que va registrando y va teniendo un log, por ejemplo. Entonces, digo, eso no se especifica, no queda explícito cuando nosotros escribimos el requerimiento, pero podríamos mencionar que el sistema, ante determinadas transacciones, o todo el sistema, va a tener registro de log, ¿sí? O log de auditoría. Si vamos a tener funciones de control, si vamos a tener requerimientos de lenguaje de alto nivel, es decir, si vamos a utilizar, ¿sí?, lenguaje de cuarta generación, de tercera generación, qué tipo de lenguaje de programación podemos llegar a utilizar, aspectos de seguridad que pueden no estar mencionados, y luego vamos a trabajar sobre los supuestos y dependencias. Los supuestos y dependencias son cuestiones, el punto 2.5 y el punto 6 son bastante importantes, en términos que, cuando nosotros decimos supuesto y dependencia, estamos diciendo, bueno, nosotros estamos asumiendo que el software va a funcionar o va a ejecutarse bajo determinadas condiciones, que esto vamos a tener disponibilidad del software de autorización de tarjeta de crédito 24 horas, los 365 días del año, que eso va a permitir que este sistema funcione correctamente. Es decir, ¿qué estamos suponiendo? Es una manera de decirle al usuario o al cliente que nosotros estamos, bajo qué premisas estamos trabajando. Y que si esas premisas no se cumplen, puede suceder que el software deje de funcionar. Y los requerimientos futuros, es importante destacar que no se incluye en esta versión del software, pero puede llegar a considerarse en versión. El punto, ya vimos, el punto 1 y el punto 2, la descripción general, la introducción. El punto 3 son los requisitos específicos, es donde se concentra el mayor volumen de información de la ERS y donde vamos a tener requisitos de interfaz externa. ¿Cómo van a ser ahora sí las interfaces de usuarios? ¿Cuáles van a ser las interfaces de hardware? ¿Cuáles van a ser las interfaces de software? Y acá empezamos a escribir los requisitos funcionales, ¿sí? Nosotros no los escribimos con esta información, introducción, entrada, procesamiento, salida, sino que aquí es donde incluiríamos justamente las descripciones y los modelos de casos de uso. Luego vamos a tener requisito de rendimiento, lo que me preguntaba Silvana. Básicamente va a ser un sistema que va a funcionar 24 horas los 365 días del año, que tiene que tener determinada capacidad de respuesta, que ante determinada funcionalidad en particular debe responder en determinado tiempo, que debe considerar, por ejemplo, procesamiento en paralelo de tantas transacciones por minuto. A esto refiere el rendimiento o el desarrollo. Luego, si hay requerimientos de bases de datos, en definitiva, si hay requerimientos en términos de se va a trabajar con determinado motor de base de datos, se tiene que trabajar con bases de datos indizadas, se tiene que trabajar, digo, esos aspectos de la base de datos también se pueden incluir. Restricciones de diseño, ¿sí? Un poco ya detallados lo que habíamos mencionado anteriormente, estándares hardware, y aspectos de calidad, seguridad en el software. Fiabilidad, esto es, bueno, si tenemos una cadena en el sistema tiene que estar disponible
tanto tiempo, tiene que, la cantidad de fallas permitidas en el sistema tiene que ser de tanto en tanto tiempo. Si se cae, tiene que tener un tiempo de recuperación no mayor a X cantidad de minutos, horas, lo que sea. La portabilidad, si nosotros vamos a permitir que funcione en diferentes plataformas, bajo diferentes sistemas operativos, si vamos a hacer una aplicación, por ejemplo, para celular, si va a ser solamente para Android, si va a ser para Android o iOS. Entonces digo, todos esos aspectos están definidos en el punto 3.6. Y otros requisitos donde hay una serie de cuestiones que se podrían llegar a incluir en el punto 7, 3.7, ¿sí? Y apéndices e índice. El punto 4 son los apéndices, ¿no? Digo, el 3 son los requisitos, el 4 son los apéndices, y luego un índice, obviamente, para referir. Este es el contenido de el estándar 830 de la IEEE para la especificación de requerimientos. Bueno, ya terminó. Entonces, recuerden, teníamos la ERS con el propósito y la presentación del producto desarrollados en el ítem de la introducción, la descripción general, ¿sí? Donde podemos incluir las funcionalidades, el diagrama de casos de uso, el listado de actores, la perspectiva, e incluso podría incluirse el diagrama de clases en el ítem 2. En el ítem 3, con los requisitos específicos, vamos a hablar del detalle de caso de uso, vamos a hablar de las descripciones, los prototipos, ¿sí? Vamos a hablar de requerimientos no funcionales y de otro tipo de interfaces o restricciones. En definitiva, un poco lo que hacemos acá es presentarle el mapa de esos, concretamente, de esos aspectos que ustedes han detallado, que han construido hasta ahora, que hemos visto, casos de uso, actores, diagramas de clase y demás, donde se podrían ir incluyendo, ¿sí? Bueno, algún inconveniente obviamente puede tener, ¿sí? Es mucho el nivel de detalle, requiere mucho tiempo de desarrollo, mucho tiempo de construcción, y hoy en día todo es ágil, ¿sí? En el agilismo no se construye una especificación de requerimiento de software. Lo que se construye puede ser una serie de documentos, solamente aquellos que son sumamente necesarios, con un bajo nivel de detalle, y mucho de la información puede quedar en algún repositorio común, o después también mucha de esa información puede quedar en el código del software, ¿sí? Entonces lo que dice es, si se adopta un enfoque evolutivo justamente, ¿sí? El documento de requerimientos va a dejar de lado muchos de los capítulos sugeridos, porque no los vamos a utilizar, porque al principio no vamos a tener probablemente toda la información de los requisitos tal como los empezamos. Bien. En otros casos, dice como sistemas grandes, donde hay mucha interacción, en donde tenemos hoy en día se utiliza mucho esto de tercerizar el desarrollo del software. Incluso las mismas empresas de software le dan a otros la construcción del software, ¿sí? Entonces, en esos casos suele ser muy útil este tipo de documento, porque todo el análisis, nosotros necesitamos transmitir el conocimiento a un tercero que no conoce sobre el negocio, no conoce sobre el software, no conoce sobre la solución que se está definiendo. Entonces las especificaciones, la verdad, ayudan mucho justamente en eso que es la transmisión del conocimiento. Entonces, por eso muchas veces la escritura, y a veces, les digo, una vez que ya está implementado el sistema, la escritura refiere a una funcionalidad, a uno o dos casos de uso, o a uno o dos requerimientos. Pero que esté todo escrito y todo detallado nos permite ver justamente la trazabilidad con lo anterior, ver la manera en que va a impactar en lo nuevo y poder justamente hacer llegar ese conocimiento a todos los involucrados. Ok, gente. Bueno, esto es la ERS, ¿sí? Hasta acá. Con esto terminamos la unidad 6. Tómense 10 minutos, ¿sí?
vayan, despéjense, se toman un café, ¿sí? Dan una vuelta, caminan unos minutos, en 10 minutos nos encontramos y hacemos la presentación de la unidad 7, ¿sí? La validación de requerimientos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Nos vemos en unos minutos.
Bueno, gente. Vayan volviendo. ¿Están? Estamos. Profe, Bueno, dos sí, preguntas. diga. Cuando decía SRS, es lo mismo que la DRS, pero con sus siglas en inglés, ¿o no? Exactamente. Y después, eh, ¿a qué nivel influye, o sea, qué tanto de detalle de la arquitectura del software puede llegar a determinar la ERS? Más que No, nada, en cuanto a arquitectura, casi nada. A ver, lo que te va de los aspectos arquitectónicos del software que tienen que ver, por ejemplo, sí te va a decir con qué otro software se va a relacionar, sí te puede decir si tenés algún tipo de interfaz, sí te puede decir un poco de la arquitectura del hardware en términos de si vas a utilizar, por ejemplo, servidores en la nube o si vas a utilizar servidores propios, ¿sí? Algunos de esos aspectos, pero genéricos. Después de lo que es el diseño de la arquitectura del software en términos de, por ejemplo, qué componentes van a existir y demás, no, eso no. Eso no. está perfecto. Más que nada, o sea, porque, por ejemplo, cuando se comunique con otro software, tiene que haber un acuerdo para que se entiendan, digamos. Exactamente, lo que está bien, pero a ver, entendiendo la arquitectura del software, por eso, ahí podemos tener alguna diferencia en lo que es el concepto de arquitectura. Yo entiendo la arquitectura del software como una serie de lineamientos generales que nos van a decir cuáles van a ser las decisiones más importantes que nos van a permitir definir la construcción del software. Es decir, voy a definir qué entorno voy a utilizar. Voy a definir, por ejemplo, qué servidores. Voy a indicar, por ejemplo, cómo se va a estructurar el software en términos de componentes e interfaces. Cuáles van a ser, si va a haber paralelismo, si va a haber o no. Digo, esos son los aspectos de la arquitectura del software. Algunos de esos los aborda, pero en manera muy general, de muy alto nivel. ¿Sí? Claro, perfecto. Bueno. Y después cuando dice limitaciones a los desarrolladores, Básicamente no, lo que te estoy diciendo ahí es que lo que sigue a continuación son limitaciones que se le imponen a quienes van a construir el software, digamos. Entonces, digo, cuando hablamos de política, de regulaciones, de interfaces, son todas cuestiones que deben tener en cuenta los desarrolladores al momento de construir el software. Que ese apartado habla de esas limitaciones para los desarrolladores. o sea, no son limitaciones al proceso de desarrollo, sino No. que, o sea, que los desarrolladores tienen que tener en cuenta a la hora de implementar el Ujú. sistema, digamos. Exacto. Está Sí, sí. perfecto. Eso mismo. Bueno, ok. Comparto. Bueno, ahí estoy grabando. Bueno, gente, validación de requerimientos. El proceso de validación de requerimientos. ¿Sí? Esta es la última de las etapas, ¿sí?, de la ingeniería de requerimientos. Recuerden, veníamos con la elicitación, luego la especificación y por último la validación. En definitiva, ¿qué vamos a querer hacer? Mostrar si los requerimientos, lo que escribimos, lo que indicamos, lo que incluimos en la especificación de requerimientos de software, definen el sistema que necesita o que quiere el cliente. ¿Sí? Eso es validar. Determinar si lo que estamos construyendo responde a las necesidades de ese cliente, responde justamente a sus requisitos y eventualmente a lo que nos va a llevar este proceso de validación es a hacer cambios en los requerimientos. Es decir, recuerden que esto era un círculo virtuoso en términos de teníamos la licitación, la especificación, la validación, podíamos volver hacia la especificación o hacia la licitación. Y entonces, si se detecta algún tipo de error, lo que vamos a tener es cambiar el requerimiento. Y
si existe un documento de especificación, el documento corresponde. Y vamos a comprobar, por otra parte, que los requerimientos sean consistentes, que no se contradigan entre sí los requerimientos, ¿sí? Muchas veces, cuando escribimos software, y principalmente lo que son los requerimientos no funcionales, unos se contradicen con otros, ¿sí? En términos que a veces para lograr un determinado aspecto no funcional, tenemos que ir en detrimento de otro. Entonces, tenemos que tener consistencia en esto que estamos planteando en términos de los requerimientos y, por supuesto, vamos a controlar que los requerimientos estén completos, que sean verificables, que sean testeables, ¿sí? Es decir, que nosotros podamos después hacer pruebas a partir de estos requerimientos. Entonces, toda una serie de aspectos que nosotros vamos a controlar en este proceso. Vamos a asegurar que el software cumple, ¿sí? El software que hemos definido, ¿sí? Recuerden que todavía acá no hemos construido software. El software que hemos definido cumple con la especificación y satisface las necesidades del usuario, atacando o resolviendo el problema correcto. No es que me pidió un software para facturación y yo le hice, sí, un software, puede ser que le haya hecho el software para facturación, pero no le incluí, por ejemplo, la opción de que pueda cobrar con algún medio como Mercado Pago o con una billetera virtual. Es decir, ataqué el problema, sí, pero no de manera completa, ¿sí? Hay una parte que me está faltando, ¿sí? No les va a suceder. Cuando dice ataque el problema correcto, digo, podemos haber errado, obviamente, en la definición del software, pero no es que si me piden un sistema de facturación, yo les voy a hacer un sistema de logística. Eso está claro, digamos, ¿no? O sea, lo que puede, cuando decimos atacar el problema correcto, ¿sí? Es que estemos respondiendo justamente a esa necesidad y que estemos resolviendo toda la situación que nos está planteando. Bien. Un poco lo que yo les decía antes respecto de la ERS y que acá se lo reflejo, es que el documento de la ERS, como yo les decía, sirve para, en definitiva, comunicar a clientes, a usuarios, ¿se acuerdan? Analistas, desarrolladores, a testers, en definitiva, incluso a quienes tienen que gestionar el proyecto. Y yo les decía que el tema de poder identificar un error de manera temprana reducía los costos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquello que yo identifique en la etapa de requerimiento, yo todavía no lo diseñé, no lo construí, no lo implementé, ¿sí? El hecho es que cuanto antes yo detecte, ¿sí?, un inconveniente en los requerimientos, es menor el costo de corregir ese requerimiento. Imagínense el costo de corregir un requerimiento que ya está implementado, que ya está funcionando, ¿sí? Puede implicar incluso hasta detener la operación del sistema porque ese requerimiento me produce un inconveniente en términos de negocio, detener la operación del sistema, volver atrás con lo que ha sido, por ejemplo, todo el despliegue, tener que hacer una corrección a contrarreloj, siempre, digamos, en estos términos. Entonces, digo, cuanto más adelante o cuanto más avanzado esté el requerimiento en la etapa de desarrollo del software, mayor va a ser ese costo. Bien, entonces lo que no queremos es justamente a construir un software que no responda a las necesidades del usuario, que no responda a esos requisitos que me establecen que es necesario, que no llegue al momento en donde diga
Bueno, o por ejemplo, el ejemplo que les di, pero al revés. Sí, nosotros vamos a permitir en el software cobro con cualquier medio de pago. Ok. Vamos, definimos, implementamos y después el cliente nos dice, no, pero yo, por ejemplo, billetera virtual no quiero hacer. ¿Sí? O a futuro, yo bitcoins no voy a aceptar. Solamente quiero con tarjeta y con dinero. ¿Sí? Pero esto ya está implementado. ¿Sí? Y puede ser que genere un inconveniente en términos de negocio, porque incluso alguien podría, si el usuario podría no estar al tanto de esta decisión y decir, bueno, alguien viene y me quiere pagar con Bitcoin, yo le voy a recibir Bitcoin, y va a ser un problema en términos de negocio. Entonces, lo que implica, no solamente en la operación del software, sino en términos de negocio, un requerimiento mal implementado en términos que no corresponde, que tiene un error, puede generar un altísimo costo. ¿Para qué entonces hacemos la validación? Para certificar, para que el cliente nos diga, esto es lo que yo quiero. Y si nos dice, esto es lo que yo quiero, de alguna manera, como se dice coloquialmente, va a poner el gancho, va a firmar, va a decir, sí, estoy de acuerdo, esto es lo que yo quiero que vos me construyas. ¿Sí? Y cuando el cliente, en definitiva, justamente aprueba esa definición, es lo que a nosotros nos va a permitir justamente ante cualquier eventualidad en el futuro decir, bueno, pero esto estaba especificado y estaba definido en el documento o era lo que vos estuviste de acuerdo y lo que vos certificaste. De la misma manera, cuando nosotros entregamos el software funcionando, tenemos que demostrarle justamente al cliente que eso que él había firmado, que había certificado, es lo que nosotros le hemos construido. También sirve de aval para él, para decir, pero vos no me estás entregando lo que te habías comprometido a entregarme en términos del software que estás con. ¿Sí? Entonces, certificar los requerimientos de acuerdo con lo que necesita el cliente usuario. ¿Sí? Nos va a permitir detectar inconsistencias, errores en este momento y corregirlos. Escribimos el requerimiento, escribimos el caso de uso, hicimos el prototipo de interfaz, vamos con el usuario, con el cliente y le decimos, mira, el sistema va a funcionar así, va a tener esta pantalla, te va a permitir ingresar este dato. Ah, no, pero este dato yo no lo tengo que ingresar a mano. A mí este dato me lo tiene que traer de una base de datos que es externa, porque yo ese dato no lo puedo tocar. Ah, se nos había pasado, no lo habíamos preguntado, vos no lo habías dicho, no lo habías mencionado, hay que volver y corregir. ¿Sí? Bien. Entonces, luego los propósitos, como dice, evitar, ¿sí?, una implementación con errores, en términos con errores, y no me refiero a bugs de código, me refiero a una implementación con errores en términos de requerimientos, ¿sí? Y obviamente, cuando esta validación surge, ¿sí?, cuando uno empieza a modificar justamente los modelos que estás construyendo, ¿sí? Ustedes pueden aplicar validación en cualquier modelo, no solamente en el modelo final o en la especificación de requerimientos. Podrían ir escribiendo casos de uso, podrían ir armando prototipos e ir validando a medida que se va construyendo, ¿sí? No tienen que esperar a decir, tengo todo el documento construido de la ERS para después venir y validar. No, hoy en día, nosotros recuerden, le presentamos esto en formato secuencial, por una cuestión de aprendizaje, pero se va haciendo la licitación e incluso en la misma licitación alguien puede decir, ah, bueno, esto que me estás contando, yo te muestro un prototipo de pantalla de cómo es. ¿Vos estás de acuerdo? Esto sería así, y la misma licitación uno puede hacer un rápido análisis e incluso validar. ¿Sí? Incluso, si ustedes lo piensan, cada vez que uno repregunta algo con un usuario, con un cliente, diciendo, porque uno se va imaginando el software que va a construir, está validando.
¿sí? Y esto se produce a cada instante. Nada más que existe una etapa formal de validación que tiene que ver con el resultado de la especificación de requerimientos. Bien. Muchas veces van a escribir, van a escuchar, ¿sí? Hablar de verificación y validación. Son dos conceptos distintos. La validación es si estamos construyendo el producto correcto en términos que refiere a si estamos resolviendo las necesidades y los requerimientos del cliente. En cambio, la verificación es si estamos construyendo correctamente el producto, ¿sí? Y esto es si estamos construyendo el producto en función de lo que está especificado, ¿sí? Y el otro es si hemos definido requerimientos que satisfacen al cliente o al usuario, ¿sí? El proceso, o lo que tiene que ver con la verificación, ¿sí? Controla que el producto, es decir, el software ya funcionando, cumple con lo que está especificado. Ese es el primer nivel de prueba, si se quiere, en términos de decir, bueno, yo digo que el caso de uso va a tener 6 pasos, me controlo, por ejemplo, que yo tenga que realizar 6 pasos en el software construido, ¿sí? Entonces, digo, con esto tiene que ver la verificación. Bien. Esto simplemente, nosotros hablamos acá de la validación, del proceso de validación, simplemente que les hago esta distinción muchas veces porque se confunden y piensan que es lo mismo, que se puede hablar indistintamente de verificar o validar. Bien. Entonces, recuerden, entendemos este proceso, un círculo virtuoso que parte de la elicitación, de escribir una propuesta, de analizar las necesidades, de entender y a partir de allí escribir y aplicar alguna técnica de validación que puede implicar cambios en el entendimiento que hemos realizado y que nosotros volvamos a escribir o a entender, de ser necesario, lo que nos están solicitando justamente ese cliente, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes técnicas de validación que nos van a permitir justamente entender si lo que hemos escrito es lo que el cliente necesita. Este proceso tiene una serie de entradas. ¿Cuáles van a ser las entradas? Y los modelos que hemos construido, ¿sí? La especificación de requerimientos y los prototipos de interfaz, y cualquier otro conocimiento sobre el dominio del problema, ¿sí? Todo esto debe ser validado. Estas son las entradas, las cosas que nosotros podemos llegar a validar. Los modelos, recuerden los modelos construidos hasta el momento. Podemos validar las máquinas de estado, podemos validar el modelo del dominio, podemos validar los diagramas de casos de uso u otros modelos que ustedes hayan pensado. Todo el conocimiento sobre el dominio debe ser validado. Y esto era un poco lo que yo les decía, este conocimiento que uno va adquiriendo a través de la licitación, que incluso lo puede ir validando en el mismo momento. O que en definitiva ese conocimiento se refleja en una especificación de casos de uso que luego es validada. Con lo cual, en definitiva, ese conocimiento en algún momento es puesto a consideración del cliente para que nos resuelva. Entonces, ¿cuáles van a ser las actividades? Y bueno, básicamente vamos a sentarnos, ¿sí? En donde vamos a interactuar con los clientes, con los usuarios, ¿sí? Y donde vamos a crear alguna serie de herramientas, o vamos a utilizar una serie de técnicas que nos permitan justamente analizar la respuesta de ese cliente y a partir de allí poder entender si debemos realizar cambios en la especificación o si debemos irnos hasta la licitación para obtener mayor y nuevo conocimiento sobre el dominio que estamos trabajando, ¿sí?
Bien. Entonces, las actividades es, voy a utilizar alguna técnica que me permita sentarme con el cliente, con el usuario, con el analista, y a partir de ahí poder realizar esa validación que puede dar lugar, como les decía, a una nueva especificación o actividades de licitación. ¿Sí? Como producto vamos a tener el modelo de requerimientos en línea o alineado o de acuerdo a lo que necesita el usuario y el cliente. No significa que el modelo sea correcto, ¿sí? No significa que el modelo sea correcto en términos de la definición o sea el modelo final. Simplemente que vamos a estar alineados a lo que está necesitando el usuario y luego tendremos que también poner nuestra capacidad de análisis para determinar si ese modelo se va a poder llevar a la realidad, ¿sí? Y es factible en términos de la construcción de software, ¿sí? Los tipos de comprobación. ¿Qué podemos comprobar? Podemos comprobar, ¿sí? Tipos de validación. ¿Qué podemos comprobar? Validez, consistencia, integridad, realismo o verificabilidad. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de ellos. La comprobación de validez, ¿sí? Básicamente, lo que es, implica identificar las funciones adicionales o diferentes que se requieren, ¿sí? Entonces, poder entender que le estamos respondiendo a las necesidades de los diferentes usuarios, ¿sí? La comprobación de validez es, ¿esto te sirve? ¿Esto es lo que vos estás necesitando? Entonces, ¿cuáles son cada uno de los requerimientos y de las necesidades planteados? Y si a partir del software que nosotros estamos construyendo, estamos resolviendo esas necesidades. Si esos requerimientos en definitiva son válidos para esos usuarios. ¿Qué implica verificar la consistencia, o validar, perdón, la consistencia? Que los requerimientos no deben contradecirse. No debo encontrar a lo largo del documento, ¿sí?, requerimientos que se opongan. Como dice ahí, no debe haber a su vez de la misma función del sistema diferentes descripciones. No debería yo encontrarme con que para registrar una venta tengo diferentes formas de realizarlo en términos de diferentes funcionalidades o diferentes casos de uso, ¿sí? No debería encontrarme con eso, debería ser siempre consistente. La comprobación de integridad, asegurarnos que hemos incluido todos los requerimientos necesarios para resolver las necesidades del usuario, ¿sí? Que sea íntegro, que esté completo, a eso se está refiriendo. Que sea realista, que los requerimientos que yo estoy escribiendo se pueden llevar en términos de código, ¿sí? Es decir, que nosotros lo que estamos planteando no sea, por ejemplo, no por ejemplo digo, pero que eso se pueda, en términos de la tecnología actual y obviamente del cliente para el cual estamos nosotros construyendo, pueda llevarse a la realidad, ¿sí? Debe también ver, estas verificaciones deben tomar en cuenta el calendario y el presupuesto, porque nosotros podemos decir, bien, tenemos una serie de requerimientos, pero que solamente los pueden implementar, no sé, una multinacional, y nosotros estamos trabajando para una pyme. Entonces, digo, también tenemos que ser realistas en este sentido, ¿sí? Y la verificabilidad deben estar redactados de tal forma que sean verificables. Es decir, que yo puedo crear pruebas que me permitan determinar si el requerimiento está o no está implementado, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía la necesidad de escribir estos requerimientos en detalle, ¿sí?, indicando incluso aspectos como esto de, bueno, el actor selecciona tal dato o ingresa tal otro,
el sistema registra, el sistema verifica, el sistema calcula, el sistema muestra, qué muestra, cómo lo muestra. Todo eso hace que luego se pueda diseñar ese conjunto de pruebas que permita justamente determinar si estamos cumpliendo con los requerimientos, ¿sí? Entonces, vamos a justamente a ver que esa comprobación tiene que ver con la verificabilidad, que es eso que yo le decía antes, asegurarnos que estamos construyendo el sistema de acuerdo a lo que estaba especificado, ¿sí? Eso es la verificación o la comprobación de verificabilidad. Bien. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda? Sí, profe. Bueno, gracias Silvana. Bueno, avanzamos. Técnicas de validación. 3 técnicas de validación de requerimientos. ¿Sí? Las revisiones, nos sentamos con los clientes, con los usuarios, hablamos, traemos los requerimientos escritos, ¿sí? Nos sentamos y vemos si es lo que realmente ellos requerían. Es un proceso fundamentalmente manual, ¿sí? Y donde nos sentamos a revisar requerimientos. En la creación de prototipos también revisamos los requerimientos, pero ya hemos creado un prototipo del software, ¿sí? Donde ese prototipo puede ser un prototipo de interfaz, puede ser un prototipo del software, que puede ser incluso luego tomado de base para seguir construyendo. O podemos generar pruebas, ¿sí? Para a partir de allí determinar cuáles van a ser las pruebas que vamos a realizar en el software una vez construido. Entonces, las revisiones de requerimientos, un proceso manual. Requerimientos son analizados por un equipo de revisores, ¿sí? Varios participantes se pueden involucrar para, obviamente, controlar diferentes partes del documento, ¿sí? Esto es básicamente, nos sentamos a charlar, fundamentalmente el equipo de desarrollo con el cliente, y determinar si lo que está escrito, si lo que está definido es lo que responde a sus necesidades. Por el lado de los prototipos, ¿sí? Recuerden, un prototipo, no estamos hablando solamente de prototipo de interfaz, estamos hablando de prototipo en términos generales, una versión inicial del software, ¿sí? Que no está finalizada, que no tiene todas las funcionalidades, que puede ser desde un papel, sí, obviamente, en donde podemos dibujar una pantalla, que eso sí es un prototipo de interfaz, y que es un prototipo probablemente desechable, hasta ir nosotros planteando en términos de un software, ir construyendo algunos módulos sin funcionalidad, muchas veces simplemente es el mockup, que les permite ir a ustedes avanzando y realizar esta validación, ¿sí? Cuando usamos los prototipos en el proceso de desarrollo, esto es, se sale un poquito de lo que es la validación. Cuando usamos prototipos, durante la ingeniería vende requerimientos para obtener y validar requerimientos, pero también podemos usar prototipos más adelante. Lo podemos usar en el diseño si nosotros queremos explorar o queremos conocer alguna solución de software particular, ¿sí? Es decir, podemos, no sé, queremos probar de qué manera nosotros vamos a implementar una API REST o de qué manera vamos a interactuar con nuestro sistema a través de JSON. Bueno, podemos construir un prototipo que luego puede ser la base del software ya final, o podemos desecharlo y luego realizar la construcción definitiva, ¿sí? Y también se puede utilizar prototipos en las pruebas, ¿sí? Para ejecutar pruebas, como dice ahí, back to back, con el sistema que se entregarán al cliente, ¿sí? Para ejecutar pruebas, en definitiva, donde nosotros lo que vamos a hacer es definir si estamos construyendo el sistema de acuerdo a las necesidades planteadas. Los prototipos, como les decía, puede ser o evolutivo o desechable.
El evolutivo es, nosotros construimos el prototipo, pero ese mismo prototipo después, ¿sí?, va a ir creciendo, ¿sí?, y va a pasar en definitiva a ser parte del software final, ¿sí? Construimos un software de manera parcial, ¿sí?, que no tiene toda la documentación, que se utiliza para, por ejemplo, en el caso de los requerimientos, validar requerimientos, pero a partir de ahí ya se empieza a construir el software, a partir de ese mismo evolutivo. Y el desechable, ¿sí?, lo dejamos de lado, hacemos el prototipo, pero después no lo utilizamos en la construcción del software como tal, ¿sí? Esto quiere decir, no tomamos a partir de ese prototipo y continuamos evolucionando. Lo dejamos de lado, y ese prototipo puede ser ejecutable o no ejecutable. El no ejecutable generalmente tiene que ver justamente con las maquetas o los mockups de lo que son los prototipos de la interfaz del usuario, ¿sí? Los prototipos evolutivos, ¿sí?, a medida que se van utilizando, se van detectando errores, se van detectando omisiones, pero el tema es que, como dice a la derecha en el último recuadro, una vez utilizados para la validación, se mejora su calidad y se convierten progresivamente en el producto final. Es decir, mi construcción de software parte de un prototipo que yo después voy a ir mejorando, voy a ir completando, ¿sí?, y que me va a servir en su modelo inicial justamente para hablar con el cliente y preguntarle si los requerimientos son correctos, están de acuerdo a sus necesidades. ¿Sí? Entonces, el hecho del prototipo evolutivo es que a partir de allí se toma y se va mejorando hasta el producto final. El tema de los desechables, ¿sí?, básicamente se pueden desarrollar, pero luego, una vez que los utilizamos para la validación, se dejan de lado. Por ejemplo, algo en papel, un prototipo de interfaz en papel. Yo lo construyo, lo presento y luego lo dejo de lado. ¿Por qué? Porque en definitiva esa pantalla o ese prototipo que yo le presenté al usuario lo tengo que llevar a un software y a un código, ¿sí? Pero en definitiva el desechable se utiliza para la validación, pero luego se deja de lado, ¿sí? Bien. Y estos, recuerden, pueden ser, los desechables pueden ser o ejecutables. ¿Qué quiero decir con ejecutables? Muchas veces se hacen prototipos que uno los puede como navegar, entonces uno incluso puede hacer, he visto prototipos hechos en PowerPoint, ¿sí?, en donde uno los puede navegar, ¿sí?, a través de la navegación de PowerPoint, y eso una vez que yo lo utilice para validar con el cliente, lo dejo de lado y me pongo a construir el software o el producto. ¿Sí? Bien, eso es prototipo. Entonces dijimos, revisión de requerimientos, después tenemos los prototipos y por último tenemos los casos de prueba. Casos de prueba, que en definitiva, ¿sí?, lo que nos dicen es que nosotros tenemos que poder construir los casos de prueba a partir de la especificación. Si no podemos construir casos de prueba es porque el requerimiento está mal. Si nosotros no podemos construir de qué manera vamos a probar un requerimiento, el requerimiento está mal definido, está mal construido, está mal especificado, ¿sí? Entonces hay que ver la manera en que eso, ¿sí?, se reformule en términos de la especificación de requerimiento. Bien. En definitiva, como dice la validación, lo que no queremos es que nos pase esto, ¿sí? Que el cliente quería justamente esa imagen que está a la izquierda, que es como una escalera colgada de una rama de un árbol, y que en definitiva después el programador escriba
justamente lo que está abajo, o cómo lo diseña el analista sea esto. Lo que nos va a permitir la validación es asegurarnos que tanto el programador como el analista, ¿sí? O como determinar lo que realmente necesitaba el cliente, ¿sí? Sean lo mismo. Sea lo mismo. Nosotros tenemos que estar todos alineados. Si es esto como lo explicó y el cliente está de acuerdo con esto, o si es esto lo que necesitaba realmente. Parte de la diferencia entre el primer y el último cuadrito tiene que ver con la habilidad del analista en el proceso de licitación de requerimientos, ¿sí? De poder identificar lo que el cliente necesita y a partir de allí escribirlo, pero escribirlo no como dice acá, sino que, o que no exista documentación, sino que escribirlo como lo necesita el cliente. Y que ese programador y luego la prueba y demás, en definitiva, también respondan a la misma necesidad de ese cliente. ¿Sí? En definitiva, eso es lo que nos va a permitir la validación de requerimientos. ¿Sí? Asegurarnos que lo que nosotros estamos escribiendo y que es el punto de entrada para la construcción del software esté alineado con la necesidad del cliente. ¿Estamos, gente? Bueno. Gente, la clase que viene vemos el flujo de trabajo de requisitos y con eso ya estaríamos con los temas para el segundo parcial. ¿Sí? Entonces, la clase que viene ya vemos el último tema y después nos va a quedar una clase de repaso, preguntas o resumen, lo que ustedes necesiten previo a lo que va a ser mi parcial. El parcial es el 13 de octubre. Sí, señor. Así es. Después, profe, ¿puede subir esta diapositiva al aula virtual? Sí, 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 la de validación. La que te Gracias. falta. Y ya les voy a subir la otra también que vamos a utilizar la clase que viene. El recuperatorio, ¿cuándo es? Déjenme ver. Recuperatorio. A ver. Voy a hacer esto. ¿Dónde va a ser más fácil? Voy a llevar esto acá. Planificación. El recuperatorio teórico lo tenemos planificado para el 10 de noviembre. El 13 de octubre el examen conceptual. Después tenemos una clase que vamos a usar para repasar para el parcial práctico. 2 más. Y el 10 de noviembre el recuperatorio teórico. ¿Sí? Se recupera uno nomás, ¿no? Sí, sí, solamente. O sea, tiene que haber leído bien o en el primero o en el segundo. Bien. ¿Algo más, gente? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, creo que nada más. Bueno, Andrés, nos vemos entonces en la próxima clase.